Son listos, ¿verdad? Gloria a Dios. El tema de hoy es los procesos de Dios en la vida de los cristianos. O los niños están pasando, por favor, los niños. Y vamos a hablar sobre el proceso de David cuando Dios lo preparó para ser rey. Y es un tema importante, hermano, para que tú entiendas que Dios tiene un propósito para ti, y ese propósito es la razón fundamental de tu existencia. Es la intención original de Dios al crearte. Tú fuiste creado para venir aquí y cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Ese propósito es lo que nos da sentido en la vida. Y el conocer e identificar el propósito nos ayuda a tener éxito, hermano. Qué importante es. Pero para poder cumplir el propósito hay que pasar por un proceso. Diga conmigo, proceso. ¿Qué es el proceso? Son las diferentes etapas en la vida, o la secuencia, ¿verdad?, que Dios utiliza para llevarnos a cumplir el propósito. Ese proceso nos da crecimiento, nos hace madurar espiritualmente. Ese proceso nos ayuda a formar el carácter, hermano. Nos ayuda a desarrollar lo que somos por dentro. Principalmente cuando somos sometidos a prueba, a presión. Cuando Dios permite que, así como la caña se mete en una prensa para extraerle todo el jugo, así Dios a veces va a permitir que pasemos por una prensa y que el jugo salga, es decir, es como una comparación, pero para que entiendas que si algunas veces bajo el plan de Dios, hay que entender eso, estás sometido a una prueba, déjate guiar por el Señor en esa prueba. Porque a veces nos ponemos a orar y a orar a que el Señor quite la prueba, y Él va a ser misericordioso, pero no te va a formar tu carácter. No vas a dejar que el carácter se forme, porque Dios va a decir: ay, mijito, pobrecito, vamos a bajarle la presión. Pero a veces la presión la necesitamos, hermano. Una enfermedad que está ahí metida y que no sale, Dios tiene un plan para la sanidad, pero tú tienes que trabajar en tu madurez espiritual, y eso implica ser obediente. Porque el cristiano que tiene fe pero no es obediente, no le sirve de nada. Y va a andar caminando en un proceso que se va a hacer peor que los 40 años de Israel por el desierto. Ustedes saben que Dios tenía un plan para que llegaran ellos a la tierra prometida en 15 días. Pero no agotaron el proceso que Dios tenía para ellos. Muchas veces el enemigo va a querer participar de esos procesos, pero es para hacernos daño, porque los procesos de Dios son para bendición. Amén. Después de salir de un proceso o de una prueba, si quieren que usemos esa palabra, y nosotros no tenemos la paciencia y no esperamos en Dios, puede que Dios nos ayude, pero también el enemigo puede participar trayéndonos dudas, trayéndonos incredulidad, porque el enemigo nos conoce bien. Entonces es importante, y también ese proceso nos ayuda para el llamado. El llamado es la invitación de Dios a vivir según su voluntad, hermanos. Según el destino que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que desde la fundación del mundo Él ya te había conocido y te había destinado a algo maravilloso. ¿Sí?
¿Lo crees? Amén. Dice que Dios quiere desarrollar nuestro potencial. Quiere que avancemos y que logremos las cosas que Él ha puesto en nuestro corazón. Porque los pensamientos de Él son maravillosos hacia ti y hacia mí. Dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y Él tiene un camino ya trazado, pero a veces nosotros nos desviamos a veces de ese camino, bajo el plan de Dios, aún en nuestro llamado. El llamado es el destino de Dios para esa persona que le da una dirección de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo te he insistido que la voluntad de Dios está en la palabra. Por eso, si tú cada día abres la Biblia y recibes un versículo o 2 versículos o no sé cuántos, es la voluntad de Dios que está llegando a tu vida. Es Dios hablándote y diciéndote, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas esto. Amén. A través, hermanos amados, de un proceso de crecimiento y de madurez espiritual, usted va a formar un carácter conforme al corazón de Dios. Y esa fue la experiencia de David. Yo quiero hablarte hoy de David. Ahora, hay una relación entre el propósito, entre el proceso y el llamado. El proceso lo vamos a necesitar para que el llamado se convierta en una misión exitosa. Diga conmigo, misión exitosa. Y por supuesto, para que el propósito se cumpla. Entonces, Dios nos va a guiar a través de procesos para madurarnos, para capacitarnos. Pero no olvides que la obediencia va allí de por medio. El cristiano que tiene fe debe de ser obediente. Si eres desobediente, vas a truncar cada vez que desobedeces, vas a truncar tu propósito y vas a alterar los procesos de Dios. Y por eso hay cristianos con muchos años en el evangelio que ni siquiera están sirviendo. Algunos ni siquiera se han bautizado en agua. Otros no han querido ser miembros de la iglesia, no han tomado posesión de algo que Dios quiere que tomen. Sí, hermano, tienes que entenderlo bajo la dimensión de cómo lo ve Dios. Amén. Amén. Dice que Dios nos guía a través de procesos para capacitarnos. Por eso el discipulado, hermano. Qué lindo sería que toda la iglesia estuviera pasando por ese proceso. Te iría mejor porque tendrían más oportunidad de conocer más lo que Dios piensa de ti. Porque es a través de la palabra que Él te va a hablar y te va a decir, hijo, mira, esto es lo que quiero darte para hoy. Pensamientos de bien y no de mal para ti. ¿Verdad? Ahora, en la Biblia, cuando hablamos de procesos en la Biblia, se refiere a acciones, a eventos que se desarrollan para alcanzar un propósito específico o una meta específica. Claro, ese proceso Dios lo va a usar para transformar, para moldear, así como el que trabaja con la cera, con el barro, moldea, el alfarero, Cristo moldeando tu vida. Amén. O el carpintero, ¿verdad? Que hace obra y corta la madera y corta y acerrucha, y el ebanista y prepara y la madera que se ve rústica después se transforma. Así Dios quiere transformar nuestra vida. Él nos ve como vasos útiles para la extensión de su reino. Entonces, abramos nuestro entendimiento y recibamos esta palabra esta mañana y cambiemos de actitud, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos cuando te habla a tu vida. Amén.
Porque Dios quiere tener una mejor relación con cada uno de nosotros. Dios quiere que crezcamos. Él quiere que tengamos la mente de Cristo, así lo dice. Y Él profetiza tu vida, y Pablo habla de eso y se dice, porque debemos de tener, dice él, la mente de Cristo. Y debemos, por supuesto, en ese crecimiento perseverar. Incluso puedes tú estar trabajando en eso. Los que acaban de recibir su discipulado en Semilla de Vida están, sigue otro proceso, sigue otro nivel. Ahora yo ya estoy pensando a lo que ellos van a hacer en ese nivel, que antes no lo tenían. Porque así es, vas a la universidad. Me recuerdo, yo fui 7 años a la universidad, después 3 años a mi especialización. Fueron 10 años de estudio, hermano. Y yo decía al principio, pero ¿por qué tantas materias y tantos años? Es el proceso de formación, para yo después poder ejercer un área específica de lo que yo aprendí. ¿Verdad? La formación en una universidad. En la universidad de Dios también es igual. Allí el Señor te procesa. Empiezas con las materias básicas. Recibes a Cristo en tu corazón. Empieza Dios a trabajar en tu vida, en tu corazón. Pero hay otras cosas que hay que hacer, ¿verdad? Y por eso quiero enseñarte hoy de David. Y vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 16, ¿verdad? Y vamos a estar hablando, ya el hermano Lucio hizo la lectura de hoy en el capítulo 16. Cómo seleccionan a David. Cómo Dios decide escoger un rey. Cómo Él visualiza a aquel que está listo. Y pasaron 7 hermanos de él. Y ninguno de ellos estaba listo. Necesitaban ser procesados en lo que Dios tenía para ellos. Ellos no iban a ser reyes o rey. Había uno que estaba allá en el monte cuidando las ovejas. Ese era el que Dios iba a procesar para ser rey. Y Dios en cada uno de nosotros está trabajando. Aquí hay muchos apóstoles, aquí hay profetas, aquí hay evangelistas, aquí hay pastores, maestros, que Dios en su momento los va a procesar, los está procesando y los va a formar. Cuando yo yo llegué a Cristo allá hace 40 y pico de años, lo primero que me dijo mi pastor, después que me llevó a evangelizar tantas veces y que empecé a tener esa experiencia de buscar la alma, me dijo, tienes que entrar al Instituto Bíblico. Instituto Bíblico, si yo ya vengo con 10 años de la universidad, ¿qué quieres que siga estudiando? Sí, me dijo, porque allá fue una parte profesionista, pero aquí vas a aprender en la escuela de Dios, en el proceso que Dios tiene para ti. Y ahí me ven ustedes, yo ya un profesionista, ya con un negocio, haciendo tiempo para ir a la iglesia todas las noches. Era todas las noches al Instituto Bíblico. Yo era un hombre ocupadísimo, hermano. Pero yo tuve que aceptar que Dios tenía que procesarme y yo tenía que tomar tiempo y tenía que ir. ¿Amén? No dicen amén. Porque no van a aceptar lo que yo les estoy enseñando. Porque van a decir, ¿qué? ¿Yo formarme? ¿Para qué? Si no fui a la escuela, no importa, hermano. Vas a ir a la escuela de Dios. Vas a entrar en un proceso de Dios. Y Dios te está insistiendo. No soy yo. Es la formación que Dios quiere darte. Necesitas formarte. Para que no vayas a ir a hablar barbaridades a la gente y enseñarles doctrinas erróneas. Porque ese es el punto. Dios quiere formarte en su palabra, que conozcan la verdad, para que seas libre tú y hagas libres a otros. Y entonces estaba Saúl. En un momento de su vida, Saúl, el rey Saúl, que había sido usado por el Señor
y había logrado grandes cosas, había logrado Saúl. Sin embargo, nosotros leemos ahí, no hemos leído aquí por cuestiones de tiempo, pero dice acá lo siguiente. En el versículo 14 de Primera de Samuel 16. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y mira cómo son las cosas. Dios quiere procesar a Saúl con sus armas, con sus herramientas. Pero Saúl se revela a ese procesamiento. Entonces lo agarra el enemigo para trabajarlo él. Y el enemigo lo que hacía era atormentarlo. Y hay muchos cristianos ahorita caminando atormentados por las obras que el enemigo está haciendo en su vida. Amén. Sí, hermano. Porque siguieron el proceso equivocado. Vamos a veces a encontrar procesos del mundo. Y el mundo, ustedes saben lo que quiere enseñarnos. Y entonces dice que el rey Saúl, que era el rey de ese tiempo, estaba viviendo días desesperados. Saúl se revela a Dios. Y Dios, óyeme bien esto que es importante, quita su espíritu del rey. Oye, quita su espíritu del rey y permite que un espíritu maligno lo atormente. Y Saúl es presa de depresión y de violentos cambios en su carácter. De repente estaba más o menos alegre y entraba ese demonio y le daba furia y enojo. Leamos 1 Samuel 19, versículos 9 al 10. Y es el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Es qué interesante? David llegaba a cantar, a adorar a Dios, y en medio de la alabanza de David, Saúl se sentía bien. Los demonios no podían soportar esa adoración. Por eso qué importante es la adoración, preparándonos para el mensaje. Los demonios salen huyendo cuando usted adora al Señor, cuando lo hace en esa intimidad que Él quiere. Y estaba Saúl, pero a veces se revelaba el espíritu inmundo, lo tomaba y venían espíritus violentos a atacarlo, a oprimirlo. Y no dice ahí pues que agarró una lanza y ve al David que estaba por ahí adorando a Dios y lo quiso enclavar. Qué tremendo, hermano. Esos eran los demonios procesando la vida de Saúl, que escogió un procesamiento que no era de Dios. Ahora, veían a Saúl endemoniado, hermanos. Los siervos, los servidores, era el rey de Israel. Y entonces quisieron ayudarle a Saúl. Y le dijeron, hay que encontrar a alguien que te ayude. 1 Samuel 16, 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Quiero aclarar algo. Cuando dice de parte de Dios es que Dios permitió. Dios te quita la cobertura, hermanito lindo, hermanita preciosa, pastorcita. Le quita la cobertura. ¿Sabías eso tú? Y cuando Dios te quita la cobertura, llega Él zumbando el montón de demonios para hacerte daño.
Por eso no dejes de congregarte, amadito hermano, te quiero con todo el corazón, pero a veces me da no sé qué cuando veo que no te importa la congregación y te vas y te pierdes. Y allí andan zumbando los demonios y te van a cuidado y Dios te quita la protección. Sí, hermano, parece mentira, pero eso es lo que la palabra dice. Busquen a alguien que pueda adorar a Dios, porque es necesaria la adoración para que esos espíritus malos se fueran. Decía por ahí, leí que la música tiene encantos para calmar aún a bestias salvajes. Decía ese artículo que leí. Y no es extraño que la alabanza y la música, porque David ha de haber sido un cantor maravilloso, ¿verdad? Esa música haya funcionado con Saúl. Y dice el versículo 23 de 1 Samuel 16. Miren qué hermoso. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba en su mano. Y Saúl, dice, tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Alabemos y adoremos a Dios. Si en tu casa sientes presencias espirituales negativas, pon alabanza y vas a ver. Empieza tú a cantarle al Señor. Empieza a leer los salmos. Y vas a combatir esos demonios. Get out of here. Amén, hermano. En esa situación de depresión, en esa situación de locura, de tragedia espiritual, en ese momento difícil, es que David aparece en escena, aunque él ya había estado en otras situaciones. Pero Saúl empezó a tenerle envidia, hermano, porque él derrotó al filisteo incircunciso. Y la gente lo seguía y lo aplaudía. Aplaudían a Saúl también. Pero el demonio que lo andaba atormentando le dijo: ¿sabes qué, Saúl? Tú tienes que deshacerte de ese Davidcito, porque el demonio no quería que lo llegara a adorar. ¿Me entienden, hermano? Así que cuando un hermanito se te acerca y te visita en tu casa porque no has venido a la iglesia, adora al Dios con él. No empieces a decir: allá vienen estos aleluyas a buscarme. Cuando que Dios quiere bendecirte. ¿Me entienden, hermanos? Lo serio de lo que es ese proceso que Dios quiere tener contigo, pero que tú no lo quieres tomar. Te resistes. Yo les hablo de discipulado y no, hombre, ya se quieren ir de la iglesia. ¿Qué es eso, hermano? No seas rebelde. Sí. Mira que Dios puede quitarte la cobertura. Entiéndelo. Ahora, quiero decirte algo. Dios usa la locura del rey Saúl para entrenar a David para el futuro papel como rey de Israel. De manera general, Dios usó muchos procesos para entrenar a David y prepararlo para el trabajo que tenía por delante. Dios quiere trabajar en tu vida. Déjalo. Deja que Dios te procese. Cuando Dios te disciplina hay más justicia. Busquemos la disciplina de Dios y no la de los hombres. Por eso quiero enseñarte varios pasos, procesos o herramientas que Dios usa cuando quiere entrenarnos, ¿verdad? Él nos salvó cuando nos encontró. Él nos salvó para cambiarnos. Dice en 2 Corintios 5:17 que es una palabra que debemos de aspirar a que eso suceda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, todas son hechas nuevas.
Específicamente quiero decirte que Él te salvó, Él te trajo a semilla de vida, porque Él quiere transformarte a la imagen de su Hijo. Amén. Deja procesarte, hermano. Deja que nosotros te ayudemos en tu proceso. Ahora, quiero hablar de un primer proceso que Dios usó en David. La soledad. Diga conmigo, soledad. Soledad. Dice 1 Samuel 16, 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. A veces esta botella viene tan cerrada que me cuesta abrirla. Muy bien. Allá donde está David, allá donde su papá lo puso, lo envió, porque lo consideraba como un sirviente. Porque eso era lo que pasaba con David. Ya ves que cuando llegó el profeta, a los mayorcitos, bien bonitos, bien vestiditos, los tuvo ahí listos, pero a David ni siquiera se acordó de él. La soledad. Hay gente que te quiere tener aislado, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que reflejes presencia. La soledad, hermanos, es una emoción dolorosa. Es el estado de sentirse solo, separado de otros, incomprendido y abandonado. Eso es lo que experimentó David. Allá en las colinas solitarias de Galilea o de Judea, en la compañía de ovejitas, con un cielo estrellado en la noche, haber sido maravilloso. Él solito oyendo los berridos de las ovejas y oyendo los ruidos de los osos y de los leones que querían comerse a las ovejitas. Él preparándose allí en ese lugar, estaba siendo procesado por Dios. Y allí él aprendió lecciones maravillosas. Pero aprendió, ¿sabes a qué, hermano? A estar a solas con Dios. Esa no es soledad. Cuando Él está contigo, tú te olvidas de otras cosas. Amén. Él llena todas las necesidades de tu vida. Amén. Pero al mismo tiempo la soledad te aleja de las distracciones, del ruido del mundo, del ruido de los demás. Y entonces afinas tu oído para poder escuchar más a Dios. Amén. Y 3 cosas aprendió David en esa soledad: la comunión con Dios, el poder adorar a Dios. En esas noches de soledad agarraba su arpa y Dios, el Espíritu Santo, le inspiraba. La mayoría de los salmos Él los escribió en medio de la soledad, algunas veces así, otras cuando era perseguido. Y en tercer lugar, eso le daba paz consigo mismo. Amén. Sí, hermano. Apártate allá en tu casita, apaga la televisión, apaga el celular y vete. Y si no te sale nada que decir, no te preocupes. Solo dile: Señor, aquí estoy. Mi corazón está vacío de ti, Señor. Anhelo tu presencia como el ciervo brama por las corrientes de agua, Señor. Así estoy yo necesitando de ti, Señor. Amén. Y díselo. Amén. Él va a llenar esos momentos de soledad. Amén. No hay valor que se le pueda dar a este tipo de lecciones. No tiene precio la soledad con Dios, donde te apartas para buscarlo. No donde te apartas porque te han despreciado, porque eso te puede causar dolor. Te despreciaron, te apartaron, no te tomaron en cuenta. Así pasó con David. Su papá lo mandó como un criado. Allá él no tiene importancia. Estos hijos que te he presentado son importantes para mí.
Pero el Señor dijo, no, desechó a todos y escogió a David. Y es que, hermanos, quiero decir algo que tal vez no te va a gustar. Muchos de nosotros no tenemos ni idea, óyeme bien, de lo que es estar a solas con Dios. Tenemos problemas si no hay ruido. Si la televisión no está encendida a todo volumen en la casa, nos sentimos que estamos solos. Cuando hay actividad, cuando hay bullicio, nos encanta. No podemos sobrevivir sin el ruido. No podemos sobrevivir si no hay alguna actividad, si no estamos activos. Y si tú eres de esas personas, debes de trabajar mucho en tu persona, en tu alma. Si no puedes tolerar de ninguna manera la soledad y al apartarte con Dios, considera tu vida interior para tratar con eso que pudiera estarte impidiendo, para que goces de eso maravilloso que Dios quiere darte allá en esa soledad con Él. No la soledad del mundo, no el abandono, no la tristeza, porque esas son respuestas del alma que está agobiada. Tu alma tiene que descansar en el Señor. Amén. Amén, hermanos, aprendamos eso. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús es un ejemplo para nosotros de cómo se apartaba para buscar al Señor. Allí en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí se apartaba y oraba con el Señor. En Lucas 4:42 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos, pero él buscaba apartarse. Si nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vio el valor y necesitó el beneficio de estar a solas con el Señor, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Lo necesitamos. Amén. Estamos necesitados de Él. Apartémonos, busquemos la soledad como David, a él lo pusieron obligado, pero él encontró regocijo en la adoración a Dios. Amén. Y él se inspiró a través de esa experiencia. El propósito y ese proceso de Dios de que nos apartemos es porque quiere forjarnos, quiere darnos un corazón diferente, quiere trabajar en nuestro ego, en nuestras emociones. Amén. A veces andamos, el trabajo nos absorbe, el trabajo nos pone en mal estado, nerviosos. Hay tantas situaciones. El mismo ruido del mundo nos distrae la atención de lo que Dios quiere que tengamos la atención, que tengamos la atención en Él. Amén, hermanos. Amén. Es importante. Entonces, que Dios te enseñe a usar esta herramienta. Apartémonos, porque Él allí nos va a dar una formación universitaria en el conocimiento de Él, a un posgrado en el conocimiento de Él. Otro proceso que Dios usa es que Él quiere que estemos en lo secreto, en lo privado, en la oscuridad. Él no quiere que andemos dándonos a conocer. Él nos va a dar a conocer. Pero a veces buscamos que el mundo nos conozca y nos apartamos del Señor. Dice 1 Samuel 16:18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí era otra persona que quería que conociera el rey a David. No necesitó David ir a hablar con el rey. Un criado le dijo, ¿sabes qué? He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Ha haber sido maravillosa la forma en que él tocaba los instrumentos. Amén. Cuando empezamos oímos una alabanza que nos gusta, ¿verdad? Que nos metemos en la presencia del Señor. Amén. Hasta hay lágrimas, hasta empezamos a llorar.
Porque la presencia de Dios está allí. Pero no necesitamos que nadie reconozca lo que somos. Es Dios que nos reconoce. Por eso entremos en lo privado, hermano. Entremos en la oscuridad. Que nadie nos vea. No aspiremos a figurar. Y es que David, antes de que se sentara en el trono y antes de que él gobernara la nación de Israel, tenía que pasar muchas horas solo, sin ser reconocido ni apreciado. Y eso fue lo que le pasó a David. Acuérdense que Saúl, por la condición de David, empezó a perseguirlo, hermano. Esos demonios que tenía Saúl eran terribles. Perseguía para matar a David, porque no podía aceptar. Y como ya David había sido ungido como rey, solo que necesitaba ser procesado por Dios. Entonces, día tras día, David pasaba tiempo con las ovejas de su padre, allá en las solitarias colinas de Judea. Y allí, en la soledad, sin que nadie lo reconociera, aprendió a ser fiel a sus responsabilidades, aunque nadie lo miraba. Amén, hermano. Amén. Él aprendió la obediencia, él aprendió la humildad, él aprendió a estar alerta, aprendió lecciones que nunca podría haber aprendido si hubiera estado involucrado en muchas actividades. Allí en los lugares secretos donde se encontraba. Por eso hay que meternos en los lugares secretos de Dios, ahí donde están los tesoros espirituales, para que Dios te dé los dones. Pero hay que apartarnos, que no nos vean, no como los fariseos que cuando se iban a ayunar hacían gala de hacerlo. Dios no quiere eso. Entonces David fue entrenado en la oscuridad. Y cuando finalmente David recibió la atención y el aplauso de los demás, no perdió la cabeza. Amén, hermanos. Porque había aprendido la lección de que primero tenía que agradar a Dios y a nadie más. Agradar a Dios. Y conmigo, agradar a Dios. Él aprendió que toda la experiencia y todo lo que había aprendido y tenía venían de parte de Dios. No es por nuestros méritos, hermano. Tú dices, no, hombre, yo soy gallo, en mi trabajo no me pueden quitar porque yo soy el mejor, yo soy el que manejo esa máquina. No, hermanito chulo, no eres tú, es Dios que te dio la bendición. A veces nos creemos y somos orgullosos, altivos. Deja esa altivez, reconoce que es Dios el que te puso en ese lugar. Porque Dios está entrenando a su pueblo. Dios quiere entrenarte en su forma, no como tú quieres. Y es que si vemos a los grandes líderes, el profeta Elías, por ejemplo, antes de que él fuera triunfante ahí en el Monte Carmelo, donde mató a más de 400 profetas, aprendió a andar con Dios en fidelidad. Moisés, antes de ser apto para llevar al pueblo de Israel por el desierto, estuvo 40 años pastoreando ahí en el desierto, cuidando ovejas que no eran de él, para aprender la humildad, para aprender la obediencia. Tú ya tienes muchos años en Semilla de Vida y es tiempo que te vuelvas obediente, que aprendas que la obediencia es mejor que el sacrificio. Y el tercer proceso que es bueno que lo usemos es la monotonía. Diga conmigo, monotonía. 1 Samuel 17:15. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
perdón, no era 1 Samuel 17, era 1 Samuel 16, 11 y 19, disculpen. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Le dijo el papá: no, casi le dijo al profeta: no, él no necesitamos que esté aquí. Él no puede aspirar a ser rey. Dice 1 Samuel 17:15, hoy sí. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Qué está diciéndonos la palabra? Allá él tenía que vivir una vida monótona, aparentemente. ¿Entiende esto? El día que el profeta llamó, le dijo a su padre Isaí que llamara a ese jovencito allá que estaba entre las ovejas, ese día la monotonía empezó a cambiar. Amén. Porque en todos los días anteriores, él todos los días cuidaba las ovejas. Monótono. Levantarse en la mañanita y a pegar los gritos para que las ovejas salieran allá al campo a comer todos los días. Interminables rutinas. Lo que te quiero enseñar esta mañana en relación a la monotonía es lo siguiente. Tú puedes decir: ay, los miércoles, ay, los domingos, ay, a la iglesia, ay, monotonía, sí, hermano. Pero en esa monotonía Dios te está enseñando. Dios te está formando. Tú ya no eres el mismo cuando empiezas a asistir a la iglesia en esa rutina. Sí, pastor, qué barbaridad, qué rutina. Ay, Dios, miércoles otra vez, los miércoles otra vez, los domingos. Sí, en la monotonía Dios te va a formar. Como formó a David. Yo se los digo, hay personas aquí que dicen eso: ya, otra vez, ¿qué vas a hacer? Sí, hermano, vive la monotonía, no le hagas caso a palabras necios, oídos sordos, porque esa monotonía te está metiendo a otro nivel. Amén. Como metió a David, fue allí solo, allá en las montañas o allá en los valles, haciendo las mismas cosas día a día, que David aprendió las lecciones invaluables a su fidelidad. Hay cosas que Dios te va a poner a hacer todos los días, pues hazlas. Aprende, sé fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa va a ser la palabra que te va a decir el Señor cuando ya estés delante de su presencia. No te va a decir: ay, qué bueno, me hiciste caso algunas veces. No, en lo poco me fuiste fiel. David se aplicó a la tarea de dar lo mejor de sí durante los momentos ordinarios de su vida, momentos de monotonía. Cuando Dios lo promovió, ya no tuvo que aprender a ser fiel. Ya él había aceptado hacer aquello sin murmurar y sin decir. Ya sabía cómo. No tuvo que aprender a ser responsable. Dios usó esa monotonía interminable de la rutina para moldear a David para hacer cosas mejores y más grandes. Por eso, hermano, si Dios te ha puesto en cosas pequeñas en la iglesia, anímate y permanece en ellas. Porque al final del camino, las pequeñas cosas son la base de nuestra vida. Siga orando. Siga orando aunque parezca que Dios no lo está escuchando. Continúe asistiendo a la iglesia incluso cuando parezca que no sucede gran cosa. Siga ofrendando incluso cuando las cosas se pongan difíciles en sus finanzas. Pero sea fiel, porque Dios es fiel y al final Él le va a cumplir. Amén. Siga viviendo para Jesús día tras día. Niéguese a dar marcha atrás, a renunciar a seguirlo. Es la palabra que yo te doy en esta mañana. No te niegues.
Continúa, esfuérzate y sé valiente. Así le dijo el Señor a Josué. No desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. Porque en su tiempo Dios te va a bendecir, Dios te va a recompensar por todos aquellos momentos de rutina o de monotonía que has vivido. Y el cuarto proceso, Dios usa el aula de la adversidad, el aula de la lucha para promoverte. Veamos lo que dice la palabra en 1 Samuel 17 del 34 al 37. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Los veo calladitos, está bien, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Está recibiendo la palabra, hermano? Amén, amén, amén. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Wow! Poderoso, ¿no? Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y hay una lectura adicional que está allí en ese mismo capítulo, en los versículos 40 al 51. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero tú lo puedes leer en casa. Amén. Entonces vemos, hermanos, que la vida de David no solo fue rutinario, ordinario. Él contaba de encuentros con leones y osos, hermano. Lo vemos en medio de ejércitos después de la vida de él, ejércitos poderosos. Allí en un valle mata a un gigante que nadie quería hacerlo porque tenían temor. Pero él le dijo: ¿sabes qué? Si yo he matado a leones y osos, este filisteo incircunciso va a morir. Gloria al Señor. Dios en tu vida de procesos te va a dar experiencias que van a ser testimonios para después, que después los cuentes a la iglesia. Déjate moldear por el Señor. Amén. Y es que, hermanos, a David lo vemos en diferentes situaciones, unas veces ignorado, otras veces criticado, otras veces subestimado. Y vamos a la palabra ahí en 1 Samuel 16:11, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? El papá no tomó en cuenta a David, subestimado. Fue criticado, dice 1 Samuel 17:28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido aquí? A David lo habían mandado el papá a dejar una comidita a los hermanos que eran militares, tenían posiciones en el ejército. Y cuando lo vieron llegar, le dijo el hermano: ¿y tú qué haces aquí? Tú regrésate a cuidar las ovejas. Criticado, subestimado, dice 1 Samuel 17:33 y 43 y 44. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra, y él un hombre de guerra desde su juventud. Hermano, increíble. Le pusieron una armadura de los soldados que estaban allí y no le quedó porque él era más pechito, más delgadito, no era tan alto, pero tenía un corazón tremendo y tenía la unción de Dios. Amén, hermanos. Amén. El Señor usó el aula de la adversidad como una herramienta valiosa para enseñarle a David sobre el poder, sobre la provisión
y sobre la providencia de Dios. Puede ser, hermanos, que haya momentos en nuestras vidas que la monotonía se vea quebrada por los duros golpes de la adversidad. La vida está tranquila, no ha pasado nada y de repente, ¡pum!, algo pasa. Y Dios te sorprende con situaciones que dices tú, ¿y ahora qué pasó? Pero el propósito de Dios en esa adversidad no es hacerte daño, es hacerte crecer. Según de Corintios capítulo 4, versículos 15 al 17 dice lo siguiente: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, decía Pablo, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, porque la adversidad, las pruebas, la enfermedad a veces te debilitan. Pero Pablo decía, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Puede ser que haya días difíciles de tu vida, en el trabajo, con la familia, y te debilites. Pero hermano, fortalece tu espíritu y eso te va a ayudar. Porque decía Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Muchos momentos difíciles en David era el proceso de Dios para prepararlo para un reinado. Tenía que pasar por momentos de adversidad, pero como Dios estaba en la jugada, Dios le ayudó a David. Así que, concluyendo, hermanos, a medida que David se perfeccionaba en la rueda de la vida vida dando vueltas, Dios estaba formando al niño en el hombre que se convertiría en rey. Los procesos de los cuales hemos hablado hoy, pueden haber más, marcaron la vida de David. Este mismo proceso puede ser que tú lo vayas a vivir o lo estés viviendo. Va a haber una marca de Dios en tu vida a través de ese proceso. Y David, a través de ese proceso, de esas pruebas, de esas situaciones que vivió, él fue obteniendo atributos que fueron cultivados a través de las herramientas o procesos que ya dijimos. Él se volvió en un hombre hábil. Dijo por ahí alguien, él sabe tocar. Él podía ministrar a Dios. Él tomaba el arpa y cantaba y adoraba, y Dios se manifestaba. Los espíritus inmundos salían huyendo. Él era un hombre fuerte. A David se le llamaba en la palabra valiente y vigoroso hombre de guerra. Tenía un coraje especial. Él, cuando era jovencito, guiaba los rebaños a diferentes lugares y los cuidaba, y sabía que si aparecía un oso o un león, él lo mataba. Un hombre fuerte, un muchacho desde su juventud fuerte. Y no lo digamos cuando derrotó al filisteo, demostró fortaleza. También era un hombre astuto. El proceso te convierte en eso, te da atributos. Dice una frase, prudente en sus palabras. Qué cuidado tenía David en sus declaraciones. Sabía cuándo hablar y sabía cuándo escuchar. Proverbios 15:2 nos dice lo siguiente: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Saben algo más? Era un hombre llamativo, hermano. Dice la Biblia que era hermoso de parecer. ¿Te gustaría que te digan así? Qué guapo este hombre, qué hermosa esa mujer. A la apariencia física. Pero también, de manera general, era un hombre que llamaba la atención. Era llamativo. Atraía. Era buen líder también.
Él hizo un ejército de 600 hombres que habían sido desechados, andaban con él por todas partes. ¿Y dónde aprendió él esas cosas? En el yunque de la vida. ¿Saben lo que es un yunque? Aquellos que trabajan con metales. Ahí en el yunque ponen el hierro y lo golpean hasta que hacen una espada hermosa. Van debilitando el hierro, todo lo que es duro a través del yunque. Permitamos que Dios a veces nos pase por ese yunque. También era un hombre santificado. Dice la Biblia que Jehová estaba con él. David fue un hombre consagrado que anduvo por la vida con el soplo del cielo sobre él. No solo era una persona especial por fuera, sino que lo era por dentro. Por eso la Biblia lo llama David, el hombre conforme al corazón de Dios. Al final, ustedes saben la historia, pudo ser rey, gobernó por 40 años y hizo tantas cosas. Sí cometió faltas. Hoy en el estudio de la mañana estudiamos un poco del pecado oculto de David, pero cómo él se arrepintió, porque tenía un corazón obediente, un corazón enseñable. Dios pudo trabajar en el corazón de David a través de esos procesos. Dios nos está llevando en procesos aquí en la iglesia, hermano. Pongámonos de pie. ¿Te sientes tú? Quiero hacer una pregunta. O podría decirlo de esta manera: ¿Estamos nosotros en el taller del maestro? ¿Nos sentimos que estamos en el taller del maestro? ¿Está el Señor desarrollando una vida que Él se sienta orgulloso de nosotros? Quiero decirte algo para ir terminando este mensaje de esta mañana. Cualesquiera, hermano amado, hermana amada, cualesquiera herramientas que el Señor puede estar aplicando a nuestras vidas, permite rendirte a Él. Rindámonos a Él. Él no quiere hacernos daño. Él quiere desarrollar algo maravilloso en nuestras vidas. Él nos está moldeando a su imagen y semejanza. Miremos nuestra vida actual, miremoslo, examinemos ahora en este momento. Cierra tus ojos allí donde estás. ¿Puedes tú esta mañana? ¿Has podido reconocer las cualidades que David mostró? Que él era un hombre hábil, un hombre fuerte, un hombre astuto, un hombre llamativo, un hombre santificado. Puedes verlas, puedes darte cuenta que si tú te dejas moldear como Dios quiere hacerlo, al final del camino habrán atributos que Dios va a usar para la extensión de su reino. Escuchemos entonces al Señor. A lo mejor has estado luchando en tu vida por los desafíos que a veces te hacemos nosotros los pastores en la iglesia. Y te sientes como, ay, me están presionando, me están diciendo. No, hermano, no somos nosotros. Es Dios que está queriendo trabajar en tu corazón. Te desafío esta mañana a venir a Él, a someterte a Él, a dejar que sus procesos hagan la obra maravillosa en tu vida. Dios se está ocupando de formar reyes y Él quiere trabajar con los reyes y sacerdotes que somos nosotros, hermano. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro que somos reyes y sacerdotes de Dios. Déjate trabajar. Haz lo que Dios te está mandando. Permite que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Quiero que pongamos una alabanza
siempre me gusta finalizar. Dejémonos ministrar a través de la alabanza. Y si tú crees que has sido rebelde, que has sido desobediente, que no has querido entrar en el proceso, ven al altar, hermano. Vente al altar y búscalo a Él en el altar. Y dile, ¿sabes qué, Señor? He sido rebelde. O a lo mejor no lo has sido, pero todavía Dios no ha podido trabajar en tu vida porque no has podido entender realmente qué es propósito o qué es proceso. Hoy te lo he enseñado. Ven al llamado de Dios. Ven con voluntad al llamado de Dios. El altar está abierto, hermano. Vamos a cantarle al Señor.